Doy paso a la siguiente presentación, que es la de Begoña Alonso Ruiz. Begoña Alonso, también conocida por todos, es miembro del proyecto Marcan y ha estado trabajando en este último año en esta cuestión de las bodas reales de la Casa Trastámara, que es de lo que nos va a hablar. No voy a hacer una presentación muy larga, pero bueno, Begoña es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Cantabria. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid, pasó por Valladolid, fue Ramón y Cajal, ha sido presidenta del CEA hasta antes de ayer, hasta octubre de 2025, ha tenido diversos puestos de gestión en la Agencia Nacional de Investigación y, sobre todo, bueno, ha sido... Quizá es más conocida por sus trabajos sobre arquitectura gótica, la red tardogótico que ha estado impulsando y todos estos últimos trabajos sobre artistas, formas y promotores, pero en el entorno de este proyecto pues, ha estado trabajando muy intensamente sobre esta cuestión de las bodas y su entorno artístico y multisensorial del que nos va a hablar hoy. Pues muchísimas gracias, Begoña, tienes la palabra. Muchas gracias, en primer lugar, a Elena Paulino por acogerme en el proyecto Marcan. Muchas gracias también a la organización de este seminario y al museo que hoy nos acoge. Los próximos minutos voy a tratar de resumirles un aspecto de un tema al que he dedicado el último año. Me he centrado, como ha contado Elena, en el estudio de las bodas reales de la dinastía Trastámara, en todos los territorios que gobernaron, desde Castilla, Navarra, Aragón y Nápoles. Desde esa primera boda entre el conde de Trastámara y Juana Manuel en 1350 hasta la última documentada, que es la de Fernando de Aragón, duque de Calabria, con Germana en 1526. El objetivo con el que empecé el trabajo era analizar estas bodas desde la perspectiva de la historia del arte, algo que hasta ahora pues, no se había realizado en conjunto. Se pretendía profundizar en el ceremonial, las fiestas, los regalos y toda la huella artística que estas nupcias pudieron dejar. Y bueno, pues la verdad es que empecé un poco podría decir, divertimento y acabé encontrando un tema de investigación que ha superado con mucho lo esperado. En primer lugar, porque he podido constatar que la boda real, entendida como concepto global que aglutina todos los tiempos del proceso, es decir, desde los primeros contactos diplomáticos, las sucesivas embajadas entre reinos, los esponsales por palabras de futuro, los esponsales por poderes, el viaje, la recepción de la novia, el encuentro, la boda religiosa, las velaciones, el banquete y la fiesta, todo constituyó el acontecimiento más importante de cuantos se celebraron en el entorno regio. La boda real era una celebración de carácter extraordinario, pues aunaba el componente religioso con el político, algo que hay en otras ceremonias regias, pero además unía a todo esto el componente festivo, convirtiéndose en uno de los acontecimientos políticos y sociales de mayor trascendencia dentro del complejo mundo cortesano. Desarrolló progresivamente un ceremonial que se fue complejizando a medida que pasaba el siglo XV. Al ser usado por sus organizadores, normalmente los propios reyes, como un efectivo vehículo de transmisión de contenido simbólico y una vía de afirmación de la monarquía dinástica. Es una celebración festiva asociada a un ceremonial que se complejiza para transmitir un contenido simbólico. Esta es la primera idea. Y como elemento básico de todo este instrumental de santación regia está el arte. La época Trastámara resulta muy interesante en este sentido. Al tratarse de una nueva dinastía, necesita recurrir a los usos ya codificados en periodos anteriores asociados al poder y en concreto a este tipo de ceremonias, pero es que además requiere un aumento de esa ritualización, un esfuerzo añadido en conseguir una mayor espectacularidad, pues debe imponerse el mensaje legitimador. En este contexto, las bodas Trastámara fueron un ejercicio de afirmación del poder monárquico de la dinastía, una poderosa puesta en escena que tiene una importante lectura simbólica en cuanto a ejercicio del poder. La segunda idea que quiero transmitir es que las bodas se conciben como una celebración extraordinaria a todos los niveles, donde el arte lo es todo, o dicho de otra forma, todo en ellas es arte. Lo que defiendo en este trabajo es que las bodas Trastámara son la evidencia de que el arte en el siglo XV es un arte total.
El diseño y desarrollo de cada una de las fases de una boda regia está pensado con un componente estético esencial y esa esencia, como tal, lo abarca todo. Solo así se entiende que las crónicas, la principal fuente que utilizo en todo el trabajo, porque documentación solo hay a partir de un periodo bastante avanzado de la vida de la propia dinastía trastámara, bueno, pues solo así se entiende que las crónicas hagan alusiones constantes a todo tipo de artificios, sonidos, colores, olores, sabores, panorámicas, tejidos, etc. Es un arte multisensorial que atañe a los sentidos. La boda no solo quedará reflejada en actas capitulares, en actas, de capitulaciones, como las que vemos en pantalla, o en obras pictóricas como retratos asociados a embajadas que conocen todos, o este tipo de tablas vinculadas a bodas muy concretas. En concreto, esta tabla aparecen Juan y Margarita, y esta, que es sobradamente conocida, es un trasfondo de la misma boda de Juan y Margarita. Como digo, la boda no solo queda reflejada en este tipo de obras, sino una multiplicidad de elementos efímeros, muchos de ellos que aluden a los sentidos y que son muy difíciles de reconstruir o materializar. Y serán ellos, en este arte efímero, en el que me detenga hoy. Cuenta uno de los asistentes a la boda de Leonor de Aragón y Duarte, que se celebró en Lisboa en 1429, que Duarte llegó al templo a lomos de una yegua, bien guarnecido, con una ropa decorada con un broche de esmeralda y arropado por todos sus hermanos. Llegó a la iglesia, entró hacia el coro, donde se encontró con la novia, que venía vestida bien ricamente. A la profusión de ricas telas, brocados y tapices en las paredes del templo, así como al empleo de colores tan significativos como el carmesí y el azul, se unieron los dorados y plateados y el efecto de las antorchas, iluminando el interior del templo. Una visión magnífica para conmemorar solemnemente la boda. Y sabemos por una carta del infante Enrique que la novia, su hermana, acabó desmayándose por el peso de las vestimentas, el humo de las antorchas y la gran multitud que se congregó en el interior de la iglesia. Esto es excepcional, pues por cada vez encontramos referencias que nos hablen de cómo se vivía un acontecimiento de este tipo tan complejo y performativo. Lo normal es encontrarnos en las crónicas con referencias como la de unos años más tarde, en 1437, en Alfaro, en relación a los desposorios del príncipe Enrique de Castilla con doña Blanca de Navarra, cuando la crónica de Alconera nos cuenta que los unos y los otros vinieron muy ricamente arreados, según que a tal acto pertenecían. Si bien las crónicas se detienen en las celebraciones de diversiones, fiestas y juegos, rara vez las describen pormenorizadamente. Lo normal es también encontrarnos con frases como el desposorio de Enrique y Juana de Avis en 1455, cuando se dice que en el cual desposorio se hicieron muy grandes fiestas, justas e danzas, e todas las otras formas acostumbradas de hacer en tal acto, entre grandes príncipes. Por ello es interesante reconstruir alguno de estos juegos. Cuando las fuentes nos lo permiten, porque, como digo, en muchos casos la propia prosa cronística pues es muy escueta. Destaco en este punto el paso de armas organizado por el infante Enrique de Aragón en Valladolid para agasajar a su hermana que iba camino a Portugal a casarse con Duarte. Organiza un gran paso de armas que no solo permitía revivir los ideales de caballería, sino también mostrar la ostentación en los arreos de los animales y de sus jinetes, e involucraba a las damas, caballeros y el pueblo llano en un acto de gran simbolismo y una gran magnificencia, pues el paso de armas costó entre 12.000 y 15.000 florines, casi la mitad de las arras que los portugueses habían entregado por la novia. Este paso de armas, llamado Paso de la Fuerte Ventura, suponía la construcción de un gran escenario efímero a cargo de un maestro lombardo, como nos señala el cronista Álvar García de Santa María. Una gran fortaleza de madera pintada imitando la piedra, con torreones sobre el que se posaba un gran grifo dorado que sostenía un estandarte rojo y blanco, los colores del infante organizador.
Sobre los pequeños torreones había damas engalanadas y se habían colocado ricos asientos a lo largo de la cerca y en las cámaras de la propia fortaleza. Todo estaba dispuesto para un asedio ficticio que podía durar días, de hecho duró días, presidido por la llamada Rueda de la Fortuna, que simbolizaba lo incierto de la suerte y el destino individual, un concepto en sintonía con referencias literarias de la época como el Victorial de Diez Gámez o la copla de Jorge Manrique, que tomó buena nota de lo ocurrido, pues estaba presente. Ahí tienen un trozo de la conocida copla de Manrique. Además, la fiesta caballeresca estaba amenizada por momentos de música y danza y pequeñas piezas teatrales, los entremeses. Carrillo de Huete nos describe una de estas piezas. Venían 8 doncellas encima de gentiles corceles, todos con sus paramentos, y las doncellas muy arreadas. Y después venía una diosa encima de un carro, y 12 doncellas con ella, cantando todas con muchos menestreles. Y asentaron a la diosa en aquel asentamiento al pie de la rueda de la fortuna. Si hay algo que destaca en estas celebraciones es los aspectos parateatrales, también efímeros, como los escenarios donde se realizaban. Aún no podemos hablar de teatro como tal, pues no cuentan con las características dramáticas que podremos ver desarrollarse en el siglo XVI, pero sí de teatralidad, entendida esta como escenificación, puesta en escena de historias inventadas que cumplen una doble función lúdico, simbólica, clara. Sirva de ejemplo los ingenios que se realizaron en Valladolid en 1429. Uno de ellos, el del 24 de mayo, creado por el rey de Navarra, y el de 6 de junio por el rey castellano Juan II, que según el cronista Pérez de Guzmán llegó precedido de un león muy grande atado con 2 cadenas y un oso atado en la misma forma. Iban 30 monteros a pie vestidos de verde y colorado. Por su parte, Carrillo de Huete añade en su crónica que el rey castellano hizo construir en la plaza un alfanaque con 18 gradas de bien ricos paños de oro. Puso una tela de paño de cestre colorado y la otra parte de la tela un cadalso cercado de paños franceses. Allí se presentó vestido como Dios Padre, acompañado por 12 caballeros, cada uno personificando a un santo, cada uno con su título de santo que era y con su señal en la mano, cada uno del martirio que había pasado por Dios nuestro Señor. Así que bien entendida la invención, ¿no? Se trataba de mezclar símbolos cristianos con caballerescos, cuyo objetivo final era la apoteosis del propio rey, el recurso a la teocracia. Otro elemento que quiero destacar en este rápido repaso por el mundo efímero de las bodas es el de las comitivas. Hemos reconstruido comitivas excepcionales, como la que discurrió por las tierras del condestable de Castilla en 1440 con motivo de la llegada de Blanca de Navarra para casarse con el príncipe Enrique, donde se dice que se pusieron en camino con gran pompa acompañados por los embajadores y un séquito numeroso y brillante. Pero quizá las comitivas más llamativas fueron las italianas. El lunes 24 de mayo, antes de entrar con las italianas, tienen en pantalla una crónica ilustrada sobre la entrada, la comitiva en la que entra Juana a Bruselas. Si vamos a Nápoles, hay una entrada fundamental que se produce el 24 de mayo de 1473. Habían sido recibidos los miembros de la comitiva de Ferrara para recoger a la novia, Leonor, hija del rey de Aragón, Trastámara. Leonor de Aragón era una Trastámara. Y inician el viaje de vuelta, el viaje de la novia hacia su futura casa en Ferrara. Esta comitiva napolitana había sido creada con un importante carácter político y simbólico. Estaba compuesta de nobles, damas, oradores, embajadores, secretarios, servicio, barbero, médicos, etc., componiendo una verdadera corte itinerante al servicio de la princesa doña Leonor, que algunas fuentes llegan a cifrar en 1.500 personas. Para el rey de Nápoles se trata de evidenciar su poder e influencia en el marco político italiano, es decir, esta comitiva de su hija tenía un fuerte sentido político, mientras que para el novio, el duque Hércules de Este, se centraba más en su papel como defensor de la cristiandad y por ello dio prioridad al paso de esta comitiva por Roma.
El paso por Roma de esta rica comitiva nos deja nada más y nada menos que la construcción de un palacio para la novia. En concreto es el edificio que construye Pietro Riario, cardenal desde 1471, en la Plaza de los Santos Apóstoles para recibir a la novia y la comitiva. El palacio fue representado en grabados antiguos como el que tienen en pantalla por una galería abierta a la plaza, flanqueado por dos torres, dos cuerpos más altos y próximo al antiguo Palacio Colonna. Además, sabemos que en la plaza tuvieron lugar diversas representaciones teatrales. Una compañía florentina les amenizó con una representación de la historia de Susana, un relato bíblico que contenía un mensaje moral destinado a la joven esposa. Y hubo además pues, otras representaciones como la representación vinculada al milagro del cuerpo de Cristo, que se interpretó en un palco que corría alrededor de la plaza, un palco de madera. Este incipiente teatro, asociado a las fiestas de la boda, tiene además su reflejo en los tableaux vivants, que se colocaron en los recorridos de muchísimas comitivas nupciales. El marco urbano se convertía así en protagonista, pues las crónicas describen la celebración, por ejemplo, en las calles de Valencia, de una larga procesión formada por figuras alegóricas que representaban temas como la visión de Santo Domingo y otras escenas de la vida de santos en forma de retablos. Me parece significativo destacar que el tamaño de tales escenarios portátiles obligó a derribar parte de las murallas de la ciudad para facilitar su colocación. Estos escenarios serán uno de los varios ejemplos que nos encontramos de tableau vivant asociados a este tipo de bodas regias trastámara, como recibimiento romano a la princesa napolitana que hemos visto o el de Bruselas a Juana Trastámara, que tienen en pantalla uno de esos retablos, en concreto el de Judith matando a Holofernes. Siguiendo con la importancia de la teatralización, quiero detenerme en la teatralización del banquete. El banquete es un tiempo esencial en la boda. Recordemos las fiestas que se realizaron en 1440 en Briviesca con motivo de la llegada a Castilla de María de Aragón, la primera mujer del futuro Enrique IV. Entonces, Fernán López de Guzmán escribe su crónica que llegados así a la villa, todos acompañaron a la señora reina y princesa hasta llegar al palacio del conde y allí los príncipes descabalgaron donde estaba aparejado el comer. Así abastado de tanta diversidad de aves y carnes, pescados y manjares y frutas que era maravillosa cosa de ver. En las mesas y aparadores estaban puestos en la forma que convenía a las grandes señoras, etc. Las bodas napolitanas añaden un importante matiz a esta celebración de los banquetes nupciales, lo que la historiografía italiana ha dado en denominar banquete espectáculo, donde se hace una lectura iconográfica de los temas elegidos, todos ellos mitológicos, vinculados a la difusión del neoplatonismo florentino y el pensamiento y la cultura de las élites italianas. Se trata de piezas efímeras, como la propia arquitectura de las entradas o los bailes, pero por su temática reflejan esta progresiva asimilación de conceptos neoplatónicos. El banquete para Leonor de Aragón en Roma, organizado por el cardenal Riario en 1473, estuvo lleno de referencias a la antigüedad clásica y a la mitología, y donde el esplendor de la magnificencia brilló en forma de oro y plata. Aparecían Baco, Ceres y Venus en el banquete. Se trataba de una cuidada representación que superaba la idea de un simple banquete. Una verdadera escenografía con un cuidado mensaje iconográfico que se unía al valor polisémico de las viandas que se iban repartiendo. Cada vez que se cambiaba la comida se traían diferentes historias, como la de Atalanta, Hipomén y Perseo cuando liberó a Andrómeda y otras similares, dispuestas de tal manera que todas servían para diferentes alimentos. Y una vez retirados los primeros manteles aparecieron figuras maravillosas, hechas a partir de varios tipos de confituras. Y primero un Hércules desnudo sosteniendo el cielo, en expresión de sus vulgares fatigas, seguido de un león, un jabalí y un toro, y 4 torres enormes que fueron aplastadas y arrojadas a la plaza como si fuera una tormenta. Recordemos que Hércules era el novio, Hércules del Este, de ahí la simbología. También resulta sorprendente el banquete ofrecido por un noble tesorero del Ducado de Milán en la boda agasajando a Isabel de Aragón
cuando llega a Tortona, rumbo a Milán, para casarse con Gian Galeazzo Sforza en enero de 1489. Les ofrece un banquete de gran importancia en la historia del espectáculo. Ha sido estudiado como banquete espectáculo, pues los múltiples platos que componían el amplísimo menú fueron introducidos y servidos por personajes mitológicos, como por ejemplo Orfeo, portando los pájaros que había atraído con su canto, o Atalanta, vestida como cazadora, portando la cabeza del jabalí. Ahora, testigos de la celebración relatan que no se servía ningún plato que no estuviera precedido por un mimo o un cantante con notas relativas al banquete, de que se conocen hasta los alimentos que se sirvieron en una gran sala con representaciones de dioses marinos, todo organizado con el objetivo de que la unión entre los alimentos terrestres y los marinos favoreciese la fertilidad de los futuros esposos. Se ha descrito esta última parte del banquete como una fábula musicata, uno de los primeros ejemplos de representación musicalizada a modo de ballet. Pero sin duda la más llamativa que he podido reconstruir, está muy estudiada evidentemente, fue la celebrada en Milán en 1490 con motivo de la boda de Isabel de Aragón con el Sforza, una celebración organizada por el tío del novio, por Ludovico el Moro. Sabemos esta gran fiesta milanesa porque en ella tuvo lugar una representación teatral en la que participó un escenógrafo excepcional, Leonardo da Vinci. Por los relatos de los embajadores, sabemos que la velada se inició a las 8 en la gran sala del Palacio milanés, la llamada Sala Verde del castillo, de cuyo techo colgaban festones de hojas con las armas de los Sforza y los Aragón, además de tener decorados los muros con diferentes sedas que representaban temas históricos y otros vinculados con las victorias de Francesco I Sforza. Comenzó el espectáculo con una música napolitana en honor de la duquesa, la novia, que participó como una, dicen las crónicas, consumada bailarina. Después, varios grupos actuaron simulando embajadas de cortes como la española, la turca, la polaca, la húngara, la alemana y la francesa, cada una de ellas acompañada con música y mascaradas. Casi a medianoche se abrió un telón, se bajaron las luces y apareció el Paradiso, un espectáculo que conjuntaba luces, teatro, música, danza y color. Según las crónicas de la época, que me han servido para pedirle a la IA que haga una imagen de esto, el Paradiso tenía forma de huevo partido en dos, en cuyo interior, que estaba cubierto totalmente de oro, había muchas luces, tantas como estrellas, así como una serie de hornacinas en las que se encontraban los 7 planetas ordenados de acuerdo con su categoría. En torno a la parte superior de este hemisferio se hallaban los 12 signos del zodiaco con unas luces que brillaban detrás de unos cristales, componiendo todo ello un hermoso y noble espectáculo. De este paraíso surgían muchas melodías y unos sones muy dulces y elegantes. Júpiter cantaba alabando las virtudes de la novia, Isabel de Aragón. Apolo se maravillaba de la existencia de un nuevo sol. Mercurio aludía a las 3 gracias. En todo ello, en todas estas bodas, pero en esta también se hace evidente el carácter laudatorio de la figura de la novia, en este caso la duquesa, está muy presente. Todas las virtudes asociadas a las novias aparecen al final del banquete, en estos retratos laudatorios. Bueno, por lo tanto, tenemos juegos, teatralización, fiestas, ingenios, colores que transmiten determinados mensajes, pero también magnificencia en el vestir a través del color de la tela, de las joyas. Otro de los aspectos de las bodas que resulta difícil de reconstruir. Carrillo de Goete, al hablar de la boda de Enrique de Castilla con Blanca de Navarra en 1490, habla simplemente de que los unos y los otros vinieron muy ricamente arreados, según que a tal alto pertenecía. Tenemos otras descripciones de las vestimentas, pero bueno, no nos permiten más que vislumbrar la magnificencia de todo este tipo de actos. Por ejemplo, la boda en Sevilla de la primogénita de los Reyes Católicos por poderes, en 1490, donde la crónica de Pulgar nos dice que los duques y los condes y caballeros que fueron allí a ellas presentes hicieron grandes arreos, vestiduras,
de brocado de sus personas y también de los caballeros, los pajes de sus casas que los acompañaron. Vestiduras de paño, cadenas, collares de gran precio, etc. Con todo esto, lo que quiero resaltar y concluir es que la boda fue más, los tiempos de las bodas fueron más que lo que queda reflejado en las crónicas y lo que ha llegado a nuestros días a través de unas cuantas, muy pocas pinturas. Acabo con un párrafo de la crónica de Andrés Bernáldez que resume lo hasta aquí comentado. En esta boda por poderes celebrada en Sevilla, se dice que este fue el primer placer que el rey y la reina vieron en el matrimonio de sus hijos. ¿Quién pudiera contar el triunfo, las galas, las justas, la música de tantas maneras? El recibimiento que hicieron los embajadores de Portugal, la regla, el concierto, las galas de las damas, los jaeces y riquezas de los grandes y de los galanes de la corte, el concierto de cuantos salían a ver las justas, la reina, su hijo, el príncipe y sus hijas, y las damas señoras que la acompañaban. Que todo fue tan cumplido, tan sobrado, con tanto concierto, que decir no se puede. Muchas gracias.